Bueno, el tema que habían elegido hoy, que es sobre sanar traumas de la infancia, y bueno, en general lo que tiene que ver con programas, ¿no? Y cómo vamos a empezar. Tenemos que remitirnos al inicio de que el paradigma de la vida que nosotros tenemos, las cosas que estamos experimentando, son el resultado de lo que hemos ido absorbiendo a lo largo de nuestra vida. Hay una parte importante que es la capa, la fase embrionaria, que es durante el proceso en el que nuestro subconsciente absorbe sensaciones e ideas a través del cordón umbilical y de la placenta cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. La siguiente fase es durante el periodo en el que estamos tomando el pecho, ¿sí? De bebés. Es lo mismo. A través de la leche, a través del contacto físico, a través de la sudoración, del olor de la madre, todas estas cosas, ella también libera hormonas. Entonces, estamos también sintiendo la vibración de ella, sus estados emocionales y el corazón se le agita o no. De manera que sus miedos, su sensación de paz, todo eso va a ir guardándose en nuestra memoria. Pero luego hay otra fase, ¿sí? Que es a partir de los 3, 4 años en adelante, toda la etapa de la adolescencia y la pubertad, y es lo que vamos a ir integrando. Entonces, aquí ya pasamos por la fase del periodo de aprendizaje, ¿sí? Que la parte, pues empieza por la parte psicomotriz, luego la parte de la memoria, las letras y los números, y las imágenes que nos están sirviendo de referente, como pueden ser los profesores, como son nuestros padres, nuestros hermanos, y lo que estamos observando, por ejemplo, en televisión, o hoy día lo que estaríamos viendo a través de redes sociales, ¿no? Los niños, las cosas que ven en YouTube, los programas de televisión, Daniel Tigre, Pocoyo, lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera vamos creando una configuración sobre lo que es la vida, ¿sí? ¿Qué son las cosas? Luego, ahí es donde empieza un proceso de, digamos, reconocernos o identificarnos dentro del mundo que nos rodea, quiénes somos, ¿no? Y seguidamente ya ahí está la etapa adulta, ¿sí? Ya ahí pasamos con las etapas distintas. Entonces, estas primeras etapas, especialmente la tercera fase, que es de cuando somos niños y pasamos por la adolescencia, es donde se marcan las experiencias más importantes que tienen que ver con nosotros, ¿sí? Con los traumas, el impacto, los miedos. Normalmente, cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, las cosas más difíciles o más graves, digamos, son aquellas que están relacionadas con los instintos, el miedo y las sensaciones de inseguridad que podemos estar recibiendo. Por ejemplo, una madre que en pleno proceso, ¿sí? En el que está creciendo, sufre un abandono, digamos que el padre la abandona. Entonces se liberan un montón, una química se libera al bebé y él absorbe esa sensación. Entonces eso va a quedar programado, un programa de miedo a la pérdida, ¿sí? O miedo al abandono. Él no lo sabe. Entonces manejar esto ya toca con una especie de hipnosis consciente o hipnosis subconsciente o a través de constelaciones familiares. O sea, ya va a haber una manera distinta, ¿sí? Para poder gestionar eso porque uno conscientemente no se va a acordar de eso. ¿Cómo te vas a acordar? Pero puedes buscar una manera en la que encuentres ese tipo de miedos porque ese miedo posteriormente va a implicar patrones, ¿no? Que uno vaya a tener más adelante, ¿no? De adulto, incluso adolescente. Sí, el miedo a la pérdida que está guardado dentro, porque incluso si te hiciesen preguntas de por qué te comportas así o por qué te sientes así en función de ese miedo, dirías, pues la verdad que no lo sé, pero el subconsciente sí lo sabe porque lo asimiló cuando estaba dentro flotando en la placenta, ¿no? Em, lo mismo vamos a encontrar, ¿sí? Similar cuando ya la criatura está tomando el pecho. Entonces, si la madre pasa por lo mismo, pasa por sustos, pasa por miedos, pasa por inseguridades, pasa por abandono, todo eso, ella está liberando todo eso, ¿sí? Está liberando a través de los poros, lo está liberando a través de la sudoración, el olor propio corporal lo está liberando a través de la leche. Entonces, todos esos son códigos, son patrones, ¿sí? Que están cargados, son moléculas que están cargadas.
y están entrando en la criatura y él está percibiendo todo esto que la madre está sintiendo. Lógico, él no lo entiende, no lo percibe en un nivel consciente. Esto está introduciéndose en el bebé de manera subconsciente. Entonces eso también va a tener mucho que ver, igual que en el proceso embrionario, el comportamiento que va a tener la criatura. Y esto es aparte de los instintos básicos de supervivencia. O sea, que eso es otra cosa. Por ejemplo, el miedo viene, se imprime en nuestra memoria genética desde 6 generaciones anteriores. Entonces, es, digamos que una de las cosas que más queda marcado. ¿Por qué yo le tengo miedo a eso? No lo sé. ¿Por qué se lo tiene mi madre? No lo sé. Mi abuela, no lo sé. Pero llegas hasta el sexto arriba y con que ese haya tenido una impronta muy fuerte de miedo ya se quedó registrado en tu ADN. ¿Sí? Entonces, eso es un poco más tóxico y por eso el miedo es uno de los principales problemas a través de los cuales derivan una serie de patrones luego en nuestra vida, aparte de todo el miedo. Entonces, el miedo es el principal problema porque es el principal enemigo del amor, ¿vale? Y bueno, entonces uno de los aspectos importantes que tienen que ver con esto, y que tiene que ver con los miedos, es la comprensión de que nada real puede ser amenazado. Entonces nosotros como alma no podemos ser amenazados, nada irreal existe, por tanto, cualquier cosa que quiera amenazarte, que no es real, o sea, que no está en el plano del espíritu, no está en el plano del alma, no es real, no te puede agredir. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, ¿sí? Porque es que cualquier cosa que tiene que ver en el plano físico no es más que un aspecto ilusorio, ¿vale? Y dice, más bien temed a los que pueden tomar el alma y llevarlo al Gehenna. Se está refiriendo a tu mente, que al final en realidad lo que debería dar, a lo que debería darle importancia, ¿qué tal Estela? A lo que da la importancia es a tu mente, ¿sí? Entonces por eso dice, temed, entre comillas, una forma de decir, más bien al que puede tomar el alma y llevarlo al Gehenna, como decía Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es el Gehenna? Pues es una analogía a una circunstancia adversa. O sea, las experiencias difíciles que estás experimentando en la vida van a depender de lo que hay en tu mente. Entonces, eso es lo que te tiene que preocupar, más la mente que lo que ocurre en el plano físico. Entonces tenemos la parte embrionaria, tenemos la parte del proceso del bebé y luego vamos a tener la parte, la fase del crecimiento del niño, ¿sí? Ya cuando él se desteta, bueno, aunque algunos siguen tomando el pecho después de los 3 años, pero por decir algo, va creciendo. Entonces toda esa fase en la que él se va integrando y se va entendiendo en el mundo, las experiencias que va a tener también le van a marcar. Y la principal fuente de comprensión de sí mismo son la figura paterna y la figura materna, ¿no? La figura materna que va a representar la raíz del hogar, la raíz del ser interior. La figura del padre la que va a representar el arquetipo de combate hacia el exterior, ¿no? Entonces, el padre es la parte para la criatura, para el niño, ¿sí? Niño o niña, es la parte que representa el sentido de seguridad en sí mismo, ¿sí? Es la parte que representa el razonamiento por encima de las emociones. Es la parte que va a analizar la lógica de las cosas, que va a basarse en la fortaleza del individuo, ¿sí? Y en su capacidad de subsistir, en su capacidad de enfrentarse al mundo. Entonces, esta es la figura que va a representar el progenitor, el padre, en su hijo o en su hija o en sus hijos. Entonces, luego está la madre. La madre va a representar la búsqueda del ser interior, va a representar la necesidad espiritual, va a representar el cuidado del propio individuo dentro de sí mismo y la atención hacia la propia familia y los tratos interiores de la familia. O sea, son los lazos internos entre los hermanos, los tíos, los abuelos. ¿Sí? Este es el aspecto interno. ¿Sí? Entonces, los dos son importantes para mantener un equilibrio. Por tanto, si sacamos alguno de la ecuación, va a haber una necesidad de que eso se compense. Alguien lo compense o el propio individuo tenga que compensarlo. Dependiendo de la fase en la que esto ocurra, se puede generar una necesidad, ¿sí? Se puede generar un miedo, se puede generar un vacío y puede que el niño o la niña traten de buscar en algún momento de su vida algo que sustituya ese vacío que existió o esa necesidad que existió, ¿vale?
Entonces ya vamos llegando, vamos avanzando, pero ya cuando llegamos a los veintitantos, 25, 30, ya como estas cosas se consolidaron, ya se marcaron, a partir de ahí las experiencias que recibimos, ya a lo mejor no tienes aquí no tienes un elemento nuevo, un arquetipo nuevo al cual achacarle las cosas, de manera que vas a ir al pasado. Vas a ir al pasado de una forma natural. Entonces vas a mirar todos los aspectos de la infancia, no lo que explico sobre el parámetro del embrión y del periodo de recibir el pecho, sino el periodo desde la infancia hasta la adultez. Toda la memoria y experiencias que hay las vas a tomar como fuente de recursos para desenvolverte o para la toma de decisiones. Entonces, si te ocurre algo en el ámbito sentimental, vas a recurrir a esa memoria. ¿Sí? Si te ocurre algo a nivel económico, vas a recurrir a esa memoria. Si te ocurre algo en el ámbito de la salud, vas a recurrir a eso. Entonces vas a buscar a qué recurrir. Cuando no tienes a dónde recurrir, entonces ahí te vas a encontrar un poquito como que no sabes muy bien cómo manejar la situación, entonces posiblemente recurres a un elemento químico, ¿sí? Puede ser una adicción o puede ser alguna vía de escape cuando no sabes cómo manejarlo. Por ejemplo, en los casos de personas que crecen en un núcleo religioso, lo que normalmente hacen es recurrir a aquellos parámetros que les inculcaron de niños. Entonces, pensará, pues en estos casos hay que orar, o en estos casos tengo que leer la Biblia, o el Corán, o en estos casos tengo que ir a la sinagoga, o a la iglesia, o la mezquita. Entonces, asume que la solución al problema pues el recurso es el que le enseñaron sus padres si fue una familia religiosa. El problema es, por ejemplo, digamos que hubiese sido una familia no religiosa. En ese sentido, no sabría muy bien qué recurso a dónde apelar, ¿no? Y bueno, ahí va formando las diferentes estructuras, ¿no? De los diferentes niveles, de las diferentes experiencias que va viviendo. Ya están poniendo un montón de preguntas, pero un segundo, a ver. Un material que uno pueda sanar heridas. A ver, Giovanni pregunta que si tengo un material donde uno puede sanar heridas de la infancia, muy fuertes, muy duras, ¿no? De algunos familiares. No, o sea, no es una materia en la que yo me haya estado centrando últimamente, ¿no? O sea, me centro en otras materias. Pero sí hay gente que se dedica a ese tipo um, ¿cómo se dice? Que aborda ese tipo de temáticas, ¿no? Como Enrique Corbera, por ejemplo, que ellos, o sea, el equipo de él y mucha gente que está conectada, pues abordan esas temáticas. Yo las conozco, pero no me he centrado específicamente en eso. Y bueno, hay otras personas, pero no, no memorizo los nombres, ¿no? O sea, si alguien me pregunta que le sugiera algún contenido de YouTube para seguir, la verdad que no les sabría qué decir, ¿no? Yo estudié eso hace como 12 años. Estudié los contenidos, los trabajos de Enrique Corbera y el equipo de trabajo de él, pero yo no me acuerdo ni siquiera de los nombres. A ver, Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino y aún en su vejez no lo abandonará. Psicológicamente ya está comprobado que en los estados negativos o positivos emocionales y mentales de un adulto se desarrollan y quedan marcados, que esos se quedan marcados desde la infancia. Pero a nivel del alma, es normal que algunos niños experimenten eventos muy fuertes o traumáticos. ¿A nivel del alma? No entiendo la pregunta. No sé qué quiere decir como que a nivel del alma. La mente es la que está experimentando las cosas. Digamos que el alma es el cuerpo espiritual, ¿sí? Que nosotros recibimos para desarrollarnos en este universo. Para poder abordar todo lo que es la sensitividad de los diferentes elementos, el alma, una de las secciones del alma es la mente, la psique. Entonces, a través de ella puedo utilizar los sentidos y percibir las cosas que tienen sentido, ¿no? Es decir, el tacto, el gusto,
el olfato, la vista y el oído, ¿no? Entonces, más tiene que ver, digamos, la parte de la mente, como estoy diciendo, el concepto del mentalismo, la psicología, con esto que estamos hablando, más que en sí lo que es el alma, ¿sí? El alma, o sea, no, pienso que no tiene que ver necesariamente con lo que estamos hablando. A ver, otra pregunta dice, ¿por qué hay cuando alguien está embarazada le dicen, a ver, me perdí. A ver, porque hay casos en los que una mujer que está embarazada que le dicen que aborte, que con esas palabras pueden herir a este niño emocional y espiritualmente. Sí, sí, en efecto, eso es otro, bueno, gracias por el comentarlo, porque también tiene que ver con un sentimiento que se marca a una persona, un sentimiento de rechazo que puede sentir alguien que lo guarda en sus subconscientes a sus padres porque en realidad no querían tener el hijo, ¿no? Puede ser con el concepto del aborto, un aborto que al final no surgió, o que le sugirieron que abandonase al niño. De todas maneras, cuando es un hijo no deseado, o sea, que no han planificado traerlo, va a haber siempre una sensación, ¿sí? En el fondo, que hay que sanar, ¿bien? Y cuando decimos no deseado, quiere decir que que no se quería tener ese hijo, pese a todo, se esforzó para que naciese, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces pasa que no planificas un hijo y pese a todo, queda embarazado, nace y no ha habido ningún rechazo, porque decir, bueno, no lo planificamos, pero vino y lo recibimos con ilusión, o a lo mejor al principio pues no estábamos muy familiarizados, pero a medida que fuimos viendo a la criatura, pues nos enamoramos de nuestro hijo, ¿no? O sea, fue una experiencia especial. Entonces, en ese sentido, el ser, el bebé, no lo percibe. Ahora, puede ocurrir, sí, que, que a lo mejor no era planificado y se genera, digamos, una combinación de elementos donde, como podría, pues un caso, ¿no? De decir que una persona se siente como que a lo mejor los padres le prestaban más atención a sus hermanos, entonces, ¿qué hace el ego? Pues le hace sacar un argumento en el que a lo mejor en alguna ocasión los escuchó decir, no, sí, nos encantó con tus hijos, habíamos pensado tener hasta este hijo y no queríamos tener más hijos, digamos, con él se escucha a sus padres hablando de eso, dice, pero Carlitos, el último nació, pero nosotros era un hijo no deseado, en el sentido, a lo mejor no lo dicen con esas palabras, pero habíamos decidido no tener más hijos, pero vino él, ¿sí? Entonces, a lo mejor, si él lo interpreta de la manera equivocada, va a guardarse ese recuerdo de decir, o sea que mis hermanos sí los quisieron tener y a mí ya no me querían tener, o sea que vine ahí como el desechado, ¿no? Entonces, puede también pasar, pero en el fondo es una cuestión también de la sumatoria de otras experiencias y de otros traumas, de otros sentimientos, donde al final se está agarrando de ahí, ¿sí? Lo está utilizando como un argumento que a lo mejor lo saca de contexto, porque si los padres lo trataron con amor y demás, no hay necesidad de estar argumentando que a lo mejor en un principio no habían planeado tener ese hijo, pero al final resultó que sí. Entonces a veces también tiene que ver otras cuestiones, ¿no? Inseguridades, o sea, hay muchas más cosas, ¿no? Pero sí es cierto que también la cuestión de un hijo no deseado puede generar también muchos conflictos en el interior del hijo, en especial si hay hermanos con quien él se siente como que a él no lo quisieron tener, pero a sus hermanos sí. Entonces, a veces también puede pasar. A ver, las costas familiares. Constelaciones familiares, sí. A ver, dice Andrea aquí, lo que pasa es que muchos no podemos avanzar en nuestro desarrollo por los mismos eventos traumáticos de la infancia. ¿Será que la razón por la que estamos estancados en distintas áreas de nuestras vidas? Sí, y algunas de estas cuestiones pueden ser traumas de la infancia, como puede ser a veces simplemente la manera en la que nos educaron o percibimos que eran las cosas, ¿no? De modo que
Traumas de la infancia, por ejemplo, graves puede ser abuso sexual, puede ser maltrato físico o emocional, por ejemplo, un padre o una madre que le daba palos al hijo o a la hija. Ausencia, bien que los padres nunca estaban o que los abandonaron o el solo hecho de ignorarlos, es lo mismo. O sea, ignorar a un hijo pequeño es lo mismo prácticamente que haberlo abandonado. Para el hijo es lo mismo, porque él necesita contacto físico. Entonces, muchas de estas cosas pueden parecer a veces abstractas o absurdas, pero para el subconsciente son maltrato, porque lo que percibe la parte intuitiva del individuo es que si somos familia y si hay amor entre padres e hijos, lo lógico es que ese amor se refleje, ¿sí? Que se refleje en caricias, que se refleje en abrazos, que se refleje en besos, que se refleje en compañía, que se refleje en actividades juntos. Entonces, esa es la forma en la lógica, ¿sí? Le refleja a un niño que él está siendo amado. Entonces, independientemente de que puedan haber después diferencias en conceptos de la vida o ideas, eso es lo que lo marca a él, ¿sí? Entonces, si eso es sólido, lo demás en realidad son um, experiencias de la adolescencia y demás que vas viviendo, pero lo que realmente es fundamental es eso. En cambio, si no hay nada de eso, pero le tratan de hablar de cuestiones religiosas, o sea, en el fondo es lo que percibe el subconsciente es que hipocresía. Estamos hablando de cuestiones religiosas, de dioses y de amor, cuando en realidad tú después nunca pasas conmigo, ni siquiera me acompañas a jugar al baloncesto, ni pasas un rato a ver cómo estoy en la liga de artes marciales. Entonces, al final lo que hace es, queda mal, digamos, la religión, por así decirlo, porque es que se predica con el ejemplo. Entonces, lo que hay al final es básicamente ausencia. Ausencia de cariño, ausencia de amor, ausencia de atención, ausencia, ausencia, ausencia. Porque lo que realmente van a necesitar los niños de sus padres es presencia. O sea, ni siquiera necesitan que les estén dando cátedra, ni que les digan si esto es bueno o si es malo, lo que tienen que hacer o lo que tienen que hacer. O sea, el solo hecho de que estén los padres, ya para ellos les permite poderse desenvolver en sus experiencias, sintiendo que hay una cobertura, que hay una energía, porque ellos transmiten, los padres estamos emitiendo una energía a nuestros hijos, una energía con la que los niños ya están familiarizados porque crecieron percibiendo esas ondas a su alrededor. Ellos percibieron, sintiendo la vibración del pecho de su madre, la vibración de la placenta y del cordón umbilical. Entonces ellos están acostumbrados a esa vibración, de escuchar las cuerdas, el sonido que emiten las cuerdas vocales de su madre y de su padre, el olor corporal de ellos. Entonces, esas son energías, esa sola presencia, y ya se genera un enlace del clan, es decir, lo que es el nicho. Luego otra cosa ya distinta es que ya partiendo de esa base, de vez en cuando pues hay temas de conversación. Mamá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué lo otro? Ah, qué interesante. Pero eso es una cuestión complementaria cuando ya unas bases se han establecido. Entonces es lógico que con el tiempo se generan toda una serie de traumas, como vemos todas estas personas que no saben si son hombres o son mujer, y buscas en la infancia y hablamos de lo mismo, la ausencia. ¿Dónde estuvo tu padre? ¿Cuál padre? ¿Dónde estuvo mi madre? Mi madre se la pasaba todo el rato trabajando, nunca me prestó atención. O el hecho, por ejemplo, de no dar apoyo. ¿Sí? Tuvo un problema con fulanito. ¿Y por qué te metes con fulanito? ¿Por qué haces? En vez de decir, ¿te encuentras bien? ¿Está todo bien? O sea, primero tú. ¿Te encuentras bien? Tú eres lo más importante, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Vamos a ver qué podemos solucionar. Voy a llamar al padre de esta persona y vamos a conversar a ver qué es lo que está ocurriendo con el niño, por qué se trató de esa manera. Entonces, cuando lo priorizas a él, entonces estás sembrando autoestima. Bien, para algunas personas dirían, no, pero es que al final los niños se malcrían, al final estás alimentando el ego. Pero cuando estás hablando de un niño, en realidad él no entiende todavía el concepto del ego, él todavía no ha procesado esos elementos. Él lo único que está es percibiendo de los padres lo que tiene que ver con la figura del amor, ¿sí? Porque en la mente de la criatura pequeña, su padre es Dios, ¿sí? El Dios del cielo, y su madre es la diosa, la madre naturaleza. Entonces, el niño tiene a estas figuras como dioses. Si los dioses te fallan, pues ya cualquier cosa puede irse al carajo, ¿sí? Pero si los dioses no te fallan, tú sigues confiando en los dioses, en tus padres. Luego, con el tiempo, te das cuenta de que no son dioses, pero se comportaron como dioses, entonces los sigues respetando, los sigues valorando y sigues teniendo una conexión espiritual, porque al final la misma conexión espiritual que tengas con tus progenitores es la que vas a tener con los seres más elevados, ¿no?
A ver, que por aquí veo que Andy está haciendo otra pregunta. Vale. A ver, Proverbios 23:13, no escatime la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Vale, cuando la gente lee aquí vara, se toma literalmente que esto es como en español, que es una vara de hierro, y que piensa que tienes que coger con una vara de hierro y golpear a alguien, a un niño. Estás sembrando odio, estás sembrando resentimiento, estás sembrando venganza, y lo que vas a hacer es que ese niño va a interpretar que las cosas se solucionan a base de golpes. Y el día de mañana que tenga alguna posición política, no te sorprenda que sea un tirano sobre las masas, porque considera que él los puede dominar, los puede dirigir, porque al final el que es más grande tiene derecho de golpear a los más pequeños. En realidad la vara era una ¿cómo se dice? Un stick, una ramita, ¿sí? Una rama de una planta, ¿sí? Que medía cierta distancia y se utilizaba para medir las cosas, ¿sí? Entonces se refería a la justicia, lo que en otras culturas podría ser una balanza. Entonces lo que estás diciendo es, si tratas a tus hijos y les enseñas sobre la justicia y la rectitud, nunca más se va a torcer. Por eso dice no morirá, o sea, no va a sufrir, porque él sabe que las cosas se basan en la rectitud y en la misura, ¿sí? Medida buena, equilibrada y balanceada, como decía Yeshua. No se está refiriendo a que vayas por ahí pegándole a un niño pequeño, porque después no te resulta extraño que le pegue a su hermano o que después se meta en peleas. ¿Por qué? Porque ese impacto que tú le has dado ha generado una frustración, una ira adentro, un resentimiento que él necesita soltarlo, ¿sí? Entonces todo esto que se le está imprimiendo a una persona, él se lo va a liberar a otro, ¿sí? Porque si se lo carga para sí mismo se va a terminar enfermando, ¿no? O sencillamente el día de mañana también va a odiar a sus padres. O sea, todas estas cosas también son que hay que procesarlas, ¿no? Entonces, estos más o menos son los patrones. Ahora, digamos que nos encontramos ya con estos patrones. ¿Cómo vamos a gestionar estos patrones para poderlos deshacer, para poder avanzar, ¿no? Y sirve para cualquier otra área terapéutica. Bien, hablar, ¿sí? Por eso Pablo decía, confesados unos a otros vuestros pecados. No se está refiriendo a que vaya por ahí contando a la gente tu vida privada, sino las cosas que sientes que te están carcomiendo, que te están marcando en el interior, es bueno poderlos compartir con alguien, especialmente una persona con la que haya confianza, que puedas compartir esto sin que te esté juzgando. Entonces, una de las mejores terapias es hablar, y para el terapeuta, escuchar. No tienes que estarle dando consejos. El solo hecho de poder escuchar a alguien es terapéutico para la persona que está hablando. La responsabilidad del terapeuta es hacer las preguntas adecuadas, nada más. La otra persona se va a liberar, se va a desahogar y va a sentir una liberación, una paz increíble. Y la otra persona no necesita ser un experto, simplemente se conecta en ese momento con el individuo y hace las preguntas adecuadas. Y ese es en realidad uno de los primeros ejercicios. También podemos hacer el ejercicio de tomar nota sobre cómo me siento respecto a determinada cosa, por qué me siento de esta manera. Entonces la primera pregunta es, o sea, tiene que haber un autoanálisis que defina el problema, ¿no? Entonces, digamos que el problema es, hablando, digamos, maltrato físico, ¿no? Entonces, podemos a veces decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Empezamos con una pregunta, ¿por qué me siento así? Entonces, cuando te sientes así, buscas cuál es el origen de ese sentimiento. ¿Desde cuándo me siento así? ¿Con qué lo puedo conectar? ¿De dónde viene ese sentimiento? Entonces, cuando vas haciendo ese análisis, dices, bueno, yo vengo guardando ese sentimiento desde hace tiempo. Muy bien, estamos avanzando. ¿Desde hace cuánto tiempo? Entonces, sigues analizando, buscando, ¿desde hace cuánto tiempo me siento así? Hombre, me acuerdo que en mi infancia ya me sentía así. ¿Por qué te sentías así en tu infancia? Bueno, pues que recuerdo que, bueno, no tuve una infancia fácil. ¿A qué te refieres con una infancia fácil? No, porque tuve diferencias con mi padre. ¿En qué consisten esas diferencias? Entonces, al final, el terapeuta solo tiene que hacer preguntas. Y el terapeuta a veces puede ser uno mismo, haciéndose las preguntas a sí mismo. Y de repente te das cuenta, sí, que mi padre me pegaba unas palizas. Y claro, uno como ya ha crecido y esas cosas las deja pues en el pasado, cree que no le afectan, pero en realidad, cuando uno de repente le pasa, por ejemplo, con sus hijos y dice, bueno, mi hijo hizo tal cosa y cogí y le di un chancletazo, o le di con la correa, y de repente te pasas a pensar,
¿Por qué necesitaba utilizar la correa o la chancleta? Por dos razones. Primero, impotencia. Y segundo, porque es el programa establecido. Entonces, la impotencia, ¿qué es? Quiero conseguir un cambio en mi hijo porque no quiero que haga eso, pero no conozco ningún otro recurso. La solución es la agresión. Entonces, porque sé por experiencia que la agresión frena al muchacho, al menos en ese momento, ¿sí? Lo intimida. Aunque psicológicamente en realidad no está probado que eso funcione, ¿sí? De hecho, a un delfín le pegas y no vuelve nunca más. Lo segundo, ¿sí? Como digo, que aparte de la agresión es el precedente, es el programa. Es decir, pues a mí mi padre también me pegó para corregirme y gracias a eso mira dónde estoy. O a mí mi mamá me pegaba y por eso nunca me torcí. Y bueno, ¿qué otra experiencia tenías? O sea, dices que gracias a eso nunca me torcí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no más bien fuiste resiliente, ¿sí? Y más bien elegiste no guardarle rencor a tu madre, sino que tomaste esa experiencia y continuaste hacia adelante. A lo mejor si no te hubiesen golpeado, tú hubieses optado por no golpear. No cambia el hecho de que a lo mejor no tienes mucha claridad sobre cómo solucionar el asunto y te causa cierta impotencia. Mi hijo está así comportándose de esa manera, no sé muy bien qué hacer. Entonces optas a lo mejor por el regaño. ¿Por qué? Porque mi mamá me regañaba. Entonces la mamá regañaba al hijo, entonces él tiene la condición de que el regaño es la solución. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna otra herramienta, no sabes qué otra herramienta utilizar. Entonces optas por aquella que fue la que utilizaron contigo. Entonces bases a la memoria de la infancia. Entonces siempre lo mismo. Vamos económicamente, pues cómo fue la situación económica con mis padres, o con mi padre o con mi madre. No tengo ningún otro punto de referencia, ¿sí? Entonces, cuando vas ahí te das cuenta, oye, pues con razón yo quiero, o sea, cuando tengo algún problema con mi hijo me lleno de impotencia porque no sé manejar la cosa y tiro a darle con la correa o mi mujer le da un chancletazo, ¿sí? O lo castigamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos cómo reaccionar. Entonces, por la impotencia optas por la violencia y porque es el precedente, era la manera que a mí me habían tratado. Pero si tus padres nunca te hubiesen levantado la mano, ni te hubiesen castigado, a lo mejor optas por, o sea, lo que viene a ti es, no lo puedo agredir porque está mal. ¿Por qué? Porque nunca a mí me golpearon. Entonces a lo mejor optas por sentarte con tu hijo a preguntarle, oye, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta de que los programas anteriores se repiten porque es lo que hay, o sea, no tienes otra información, es como me enseñaron. Y dice, bueno, si hasta aquí he llegado fue porque me enseñaron, pero hay gente a la que le han dado palo y hoy día está metida en la cárcel. Hay otros que le han dado palo y son muy buenas personas. ¿Por qué? Porque cada uno decide cómo tomarse ese tipo de experiencias. Se la toma para mal o se la toma para bien. Pero no quiere decir que, como me pegaron, yo también me lo voy a pegar porque es así como uno se corrige, ¿no? O como el pasaje de antes, ¿no? Porque la Biblia dice que hay que darle vara al hijo. Imagínate uno con la varilla ahí rompiendo los huesos a los hijos. No, es compórtate, enseña a tus hijos sobre la rectitud, sobre la justicia. Eso es a lo que se refiere la vara, ¿no? Bueno, a ver, unos minutitos más. Tenemos por aquí. Las generaciones pasadas les permitieron pegar a los hijos, pero eso no es incorrecto y causa traumas porque la deidad aconseja hacerlo. Sí, justo lo que estaba diciendo, que se ha malinterpretado eso, que no se entiende que en la cultura hebrea la vara no se refería a una vara. Aparte, imagínate tú, hace, no sé, 3000 años, ¿quién en su casa iba a tener una vara de hierro? O sea, no había la metalurgia en Canaán hasta el siglo XV. Entonces, cuando el metal se utilizaba para otras cosas. Los cananeos habían forjado las espadas y los materiales de combate antes que los hebreos. Por eso los cananeos, Goliat, toda esta historia, en los tiempos de Saúl, ¿por qué ellos oprimieron a los israelitas, siendo que los israelitas tenían, digamos, las capacidades de poder luchar mejor? Porque los cananeos eran mucho más sangrientos y ellos ya habían avanzado en la era del metal. O sea, ellos ya forjaban. Ellos, antes de que los israelitas tuviesen armas, ya las tenían los cananeos. Entonces, los cananeos ya tenían espadas, estaban muy avanzados en tecnología en ese sentido. Ya estaban desarrollando la era de bronce. Los israelitas todavía no se habían forjado en esa, ni siquiera habían empezado a acuñar sus propias monedas. Entonces el metal no era algo que estuviese desarrollado en esos sentidos, ¿sí? Era cosas muy rudimentarias. Por tanto, se utilizaba más la madera. ¿Cierto? Para que uno también se haga idea y se coge a tu hijo y dale con una vara. ¿Quién fabrica una vara? Una vara no es algo que tú escarbas en el suelo. Mira, me encontré una varilla. No, la varilla tiene que haber sido fundida en un horno. ¿Sí? ¿Y qué haces tú con una varilla? O sea, ¿cuál es la finalidad de una varilla? ¿Golpear a alguien? No, las varillas tienen una función, una estructura. Entonces,
ya desde el punto de vista social, no tiene sentido que te digan que corrijas a tu hijo con una varilla. ¿Dónde vas a sacar tú una varilla? Entonces, sí, pero sí puedes conseguir un pedazo, una ramita y darle en la espalda, ¿no? Pero cuando se consiguen esas ramas que eran simétricas, que medían cierta distancia y eran alineadas, es una forma de decirte que seas una persona equilibrada, ¿sí? Porque más o menos medían 1 metro. Entonces, eso es lo que, por donde se quiere referir, o sea, a lo que se quiere referir eso. No estar golpeando a los hijos. Bueno, a ver, 2 preguntas más, ¿sí? Si quieren formular alguna pregunta. ¿Por qué hay padres con sus gestos y sus acciones lastiman a sus hijos? ¿Por qué hacen eso los padres? Porque sus padres no recibieron amor en su infancia. Sí, como digo, es que al final todo se va a remitir a eso. A veces uno no tiene que obsesionarse por, tengo que darle amor a mis hijos. No, simplemente darles compañía. Darles compañía, que ellos sientan tu presencia, que ellos ya se encargan del resto. Ellos les gusta, ellos también les gusta poderse sentir que son fuertes y que solucionan las cosas por sí mismos, pero se sienten fuertes porque saben que tú estás al lado, ¿sí? Entonces, mientras tú estás al lado, se hacen mira lo que conseguí, mira lo que hice, pero porque algo dentro de ellos les produce una sensación de seguridad, de que saben que de todas maneras tú estás unos metros observando, por si acaso, ¿sí? Entonces ellos se sienten que pueden hacer cualquier cosa. Si no estuvieses tú, a lo mejor sienten un poco de miedo. Y es lo mismo que uno encuentra en el sentimiento de inseguridad de una persona respecto de sus creencias en los dioses. Si tú tienes la creencia de que hay un Dios que te protege, que te ayuda, tú te sientes mucho más confiado. Pero quita esa creencia, ¿sí? Que es lo mismo que si una persona busca el ateísmo, ¿sí? Quítale, arrebátale eso y te vas a dar cuenta de que cuando hay una necesidad, o sea, es mucho más fácil que tenga miedos porque dice, pues si no hay un Dios que me proteja, me puede pasar cualquier cosa. Si no hay un Dios que me escuche, yo me siento totalmente solo y desamparado. Entonces, de un modo u otro psicológico, los padres están representando lo mismo que para nosotros como adultos los dioses, y es el hecho de sentir que hay alguien que te pueda ayudar o te pueda amparar en algún momento, ¿no? Por eso para un hijo, o sea, nosotros no necesitamos que nuestros dioses estén, o el ser humano tenga sus dioses que le estén haciendo todo, pero basta simplemente que sientas que estás protegido. Para ti es una paz. Haces alguna cosa y él te va ayudando. Lo mismo con los niños pequeños. Ellos no quieren que todo el rato haga las cosas por ellos. Cuando están chiquititos, sí, pero luego basta que tú simplemente estés presente y es suficiente. ¿Que vas a jugar al fútbol? Bueno, hoy no te acompañé, pero cuando pueda, aunque sea me pongo media horita, incluso lo agarras por sorpresa. Mira, tu papá iba a trabajar esta tarde, pero pidió permiso para ir a estar media hora mirando a ver cómo jugabas al fútbol. Eso al hijo le va a producir una cantidad enorme de seguridad y también le va a marcar una memoria de lo que es el trato, ¿sí? Entre las personas, cómo realmente deben ser nuestros tratos sociales. Y no hace falta que el padre le dé mucha cátedra. Ese tipo de ejemplos son más que suficientes, ¿sí? Para generar confianza, porque con la confianza es como se está mostrando el amor. Y eso es lo que está sembrando en ellos todo eso, ¿no? A ver, ¿cómo educar a nuestros hijos para que sean fuertes en su vida adulta? No es que no necesites educarlos en nada. O sea, los hijos no necesitan que les estés dando cátedra. Lo que necesitan es que estés presente. Eso es lo que necesitan. Tampoco necesitan que les estés comprando. Ah, como nunca estoy, entonces le voy a comprar un carro, le voy a comprar esto, le voy a traer un videojuego. No. Entonces, ¿qué ocurre después? Si no está eso, pues al hijo le toca buscar por otro lado rellenar eso. O sencillamente ya de adulto, pues puede hacer una terapia y decir, hombre, papá, entiendo que no estabas conmigo, si es que tiene la oportunidad de hablarlo con el papá, o si no quiere hablarlo porque el padre no está, o no quiere hablarlo con él, o porque ya se fue, puede hacer una terapia. Sí, 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 todavía se acuerda de eso y decir, hombre, entiendo que no me ayudabas o que no me cuidaste o que no estuviste porque a ti tampoco te educaron de la misma manera. Tú no sabías cómo ser padre. Sí, entonces, hombre, no te culpo por eso. Sí, pero es bueno de todas maneras hacer la terapia, independientemente de que uno no tenga resentimiento con la madre o con el padre. De vez en cuando es bueno hacer la terapia. A mí me ha pasado, por ejemplo, a veces hablarlo con mis padres y comentarme, no, porque me siento mal por esto y por aquello. Le digo, no, ni te preocupes, que yo no estoy pensando en eso. Eso fue una etapa, uno de niño se siente así porque yo entiendo que tú no sabías hacerlo, a ti, tu abuelo, o sea, el abuelo fue de esta manera. O sea, si yo cojo el precedente y digo, es que si fuese por seguir el parámetro, es lógico que por cómo era el abuelo, tú hubieses sido de determinada manera y pese a todo, trataste de invertir las cosas y hacerlo de la mejor manera. Eso es loable, o sea, eso es respetable. De todas maneras, intentaste hacer las cosas lo mejor posible.
Y lo mismo ha pasado también, o sea, con mi padre, con mi madre también. Decirlo, hiciste eso porque era el programa que tenías y no sabías cómo hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Porque según tus creencias. Y tú sentías en el fondo que te daba miedo que tu hijo se desviara porque no quería, porque les deseaba lo mejor para él. Entonces, entiendo de esa manera, de todas maneras, hombre, no estuvo bien que me diese correazos, ¿sí? Pero hoy día sabes que no actuarías de la misma manera. Y yo, por ejemplo, ¿qué hago para demostrar que perdono? No voy a actuar de la misma manera con mi hija. Entonces, ahí está también el trabajo interno en el que uno va deshaciendo este tipo de experiencias y va tomando decisiones diferentes. ¿Mm? Pues ahí como rompes este tipo de patrones. Primero, empezar por el hecho de ser consciente de que no puedes estar esperando que tus padres o que los demás te solucionen los problemas o que sean personas perfectas. Ellos, o sea, a veces también es bueno analizar y ver que, pese a todo, trataron de hacer las cosas dentro de las circunstancias que pudieron. Porque a lo mejor si uno para a pensar, bueno, mis padres pudieron haber hecho las cosas mejor, sí, pero ¿cómo fueron mis abuelos? A lo mejor los abuelos se lo pusieron súper difícil, a lo mejor nuestros abuelos fueron bastante complicados con nuestros padres y aún así nuestros padres pudieron ser resilientes y superarse y tratar de hacer cosas lo mejor posible. Ah, pero es que mis padres no estuvieron, no me dieron compañía y tal, y si los abuelos como fueron, lo mismo. Entonces, ¿qué los voy a culpar si mis padres están siendo el vivo reflejo de los abuelos? Entonces, no es que lo hagan por mala intención, es que no sabían hacerlo de otra manera. O sea, si tú programas a un niño de una manera, como estaba diciendo antes Adri con la parte de los proverbios de Salomón, programas al niño con una idea, él cuando crezca va a establecer la idea de esa manera y se va a inculcar a su hijo y su hijo a su hijo. Entonces, ¿con quién te vas a enfadar? ¿Con tus padres o con los abuelos o con los bisabuelos o con los tatarabuelos? Pues si te vas a poner en ese plan, te vas a enfadar con todo el planeta. ¿Sí? Entonces, lo que hay que entender es, si él hubiese tenido la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta, pues entonces sí le puedo reprochar de que eligió incorrectamente. O sea, eligió en detrimento de los hijos. Pero si eso era lo que tenía y pese a todo luchó y se esforzó por tratar de darle uno el pan, o sea, para que nosotros comiésemos y darle, por ejemplo, como ellos dicen, una educación o lo que pudiesen, pues hicieron lo que trataron de hacer. Ahora, no lo hicieron mejor, pues entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo sí lo voy a hacer mejor, ¿sí? En honor, ¿sí? A la verdad, pues si ellos no pudieron, pues voy a tratar yo de, al menos por mi parte, completar lo que ellos no pudieron, porque yo sí puedo elegir, porque he podido ser, he podido trascender, transigir todas esas cosas, superarlas, digo, y puedo marcar la diferencia, decirles, hombre, voy a tratar de hacer las cosas mejor de lo que ustedes lo hicieron, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso también de maduración. Bueno, Colosenses 3.2. Bueno, lo último, máster, debería ser un material como ser un padre o los que aún no lo son padres. Bueno, primero, busca tu novia, cásate, tienes un hijo y luego hablamos. Está bien. Bueno, señores y señoritas y señoras y señoritos y señores más grandes, que tengan una noche excelente y bueno, seguimos hablando. Igual, Master, igual, gracias por todo. Bueno, que estén muy bien entonces. Igual. Bueno, chao. Chao. Bueno, bendiciones. Ah, bueno, Judith, ¿qué quieres comentar? Era bye, de bye bye, de la mano bye bye. Diciendo adiós, pues. Ah, vale, adiós. Entendí que querías hablar. Vale, bueno, muchas